Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación para participar en este simposio. El tema que se me ha asignado es un tema de gran importancia, es la cardiotoxicidad por terapia antineoplásica. Ese es un tema que hoy forma una subespecialidad dentro de la cardiología, porque el número de supervivientes de cáncer está aumentando. Solo en Estados Unidos hay 15 millones de personas que han sobrevivido al cáncer y están enfrentando las complicaciones cardiovasculares del tratamiento. Es tan importante que incluso ya se han hecho guías para el manejo y prevención de la toxicidad por drogas antineoplásicas y por radioterapia. Ahora, ¿cómo el tratamiento antineoplásico daña al corazón? Esta diapositiva es solo para que ustedes vean que no solamente afecta el miocardio, que es el tema que vamos a hablar hoy, sino que tiene un impacto sobre otras condiciones, como algo pasa con el señalador. Creo que lo desactivamos. El tratamiento antineoplásico es capaz de provocar daño cardiovascular a distintos niveles. Pero hoy nos vamos a centrar en el daño cardiomiopático y están a la cabeza de esta toxicidad las drogas llamadas antraciclinas. Las antraciclinas son un grupo de drogas antineoplásicas de gran utilidad. Lo usan los oncólogos para el tratamiento de múltiples tipos de neoplasias. No todas las antraciclinas tienen la misma cardiotoxicidad, pero por razones didácticas vamos a hablar de ellas en conjunto. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales las antraciclinas provocan cardiotoxicidad? La una, muy conocida ya desde hace mucho tiempo, que es el aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno, aumento del estrés oxidativo que provoca daño del DNA, carbonilación proteica, peroxidación lipídica, provocando disfunción y muerte celular. Esa palabra muerte celular quiero recalcar. Pero actualmente se conoce que las antraciclinas inhiben a la topoisomerasa 2B. Aquí en rojo tienen la antraciclina bloqueando la topoisomerasa 2B. ¿Qué hace la topoisomerasa 2B? Una enzima crucial para la replicación del DNA. De manera que cuando se inhibe la topoisomerasa 2B, se produce ruptura del DNA, disfunción mitocondrial, activación de las vías proapoptóticas y alteración de la biogénesis mitocondrial. En términos rápidos, estos son los mecanismos y los daños antraciclínicos que están clasificados dentro del tipo de daño 1, que es un daño permanente que promueve muerte celular, está relacionada con la dosis acumulada y es progresiva si no se la trata muy tempranamente. Ahora, hay factores que están relacionados con la posibilidad de cardiotoxicidad, los extremos de la vida, el género femenino, la historia previa de radioterapia, y aquí yo quiero hablar de la dosis acumulada y de los bolos intravenosos y del tipo de antraciclina. Como podemos ver, todos estos factores están relacionados con la posibilidad de provocar cardiotoxicidad y la asociación con otros medicamentos. Cuando las antraciclinas se asocian, frecuentemente lo hacen a ciclofosfamida, paclitaxel y el trastuzumab. Cuando se juntan estas medicaciones antineoplásicas, la posibilidad de cardiotoxicidad aumenta. Hemos visto por un lado ya la cardiotoxicidad por antraciclinas y vamos a hablar del receptor epidérmico, se llama receptor epidérmico humano, el HER2, o llamado también RB2.
Cuando las células de mama, las neoplasias mamarias, son HER2 positivos, tienen una mayor posibilidad de metastarizar y tener un comportamiento clínico agresivo. Pero este HER2 que está en la célula neoplásica y que necesita ser inhibido, también está expresado en el corazón. De manera que cuando yo uso un anticuerpo monoclonal como el trastuzumab para bloquear los efectos negativos que las células neoplásicas tienen, también estoy actuando negativamente sobre el corazón y evito las vías de señalizaciones de reparación celular. ¿Por qué? Porque el HER2 en el corazón, a través de la vía de la fosfatidilinositol-3-quinasa y la AKT-quinasa, es capaz de mantener la reparación y la viabilidad miocárdica. Por eso es que cuando se combina antraciclina, que provoca los daños ya mencionados, y se combina con el trastuzumab, que inhibe la vía de señalización de reparación celular, hacemos un combo de daño e impido la reparación. Por eso es que no se debe dar concurrentemente, debe haber un espacio de tiempo de por lo menos 3 meses entre los ciclos de antraciclina y los ciclos de trastuzumab por esta razón. Y estas son las características del daño por trastuzumab. Es transitorio, no tiene relación con la dosis y lo más interesante, altamente existe la posibilidad de recuperación del miocardio. Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando estoy frente a un paciente que va a recibir tratamiento antineoplásico con estas drogas? Tengo que hacer una estratificación de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que mi paciente desarrolle cardiotoxicidad? Y van a ver ustedes que hay riesgos relacionados con la medicación. En esta que les recomiendo esta revisión, cuando ustedes usan antraciclina, ciclofosfamida y fosfamida o Herceptin, ya solo por usar esos medicamentos, ya en el score de riesgo van 4. Pero me quiero ir al lado de acá. Los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, falla cardíaca, que reciben radioterapia torácica concurrente y que están en los extremos de la vida, son pacientes de alto riesgo. De manera que, poniendo este score, yo puedo clasificar a mi paciente como de riesgo alto, si tiene más de 6 el score, si es muy alto, de riesgo alto si es entre 5 y 6, intermedio o debajo. De manera que esto representa una estrategia muy importante. Y el control de la diabetes, el control de la presión, el ejercicio, el uso, nosotros en nuestro instituto usamos desrazosanes cuando vamos a tratar a los niños con leucemia linfocítica. ¿Y cuál es un algoritmo recomendado? Miren, aquí tienen ustedes el paciente con el diagnóstico de cáncer, la posibilidad de recibir terapia cardiotóxica, y yo tengo que hacer en todos ellos una evaluación inicial, que es el examen físico, la estratificación del riesgo, el ecocardiograma basal, la evaluación de la fracción de eyección, pero hoy por hoy, muy importante, la evaluación del estrés longitudinal global, es un parámetro de disfunción subclínica, ¿verdad? Y la medición de las troponías. Entonces, si yo tengo toda esta evaluación basal, puedo enfrentarme a 2 posibilidades. Que el paciente, por mi clasificación, sea un paciente de alto riesgo para el desarrollo de toxicidades, que por sus razones oncológicas necesita utilizar dosis altas de antraciclina, que superen los 240 miligramos por metro cuadrado o que tengan factores de riesgo cardiovascular significativos. Si es así, yo tengo que hacer evaluaciones más frecuentes. Si no es así, más aisladas. Pero lo importante es
¿Cuál es el concepto de cardiotoxicidad? Cuando haya una reducción de mi fracción de eyección en mi paciente asintomático de más de 10 puntos o una reducción de más de 5 puntos en mi paciente que ya tiene un problema cardiovascular. Que mi estrés longitudinal global se reduzca en más de un 15% o que hayan elevaciones de la troponina. Allí ya estoy frente a una condición que necesita una evaluación por el equipo cardio-oncológico y el tratamiento adecuado. La pregunta es la siguiente: ¿los biomarcadores me sirven para poder yo saber cómo va a evolucionar la posibilidad de cardiotoxicidad de mi paciente? Miren, este estudio de la doctora Cardinale, que es una de las que más estudia, si su paciente tiene troponinas negativas después de recibir la ciclina y al mes su posibilidad de tener un evento o una afectación cardiovascular es mínima. Si su paciente tiene elevación de troponina inicial y normalización posterior es intermedia, pero si su troponina es alta y se mantiene alta, la posibilidad de desarrollar toxicidad cardiovascular es muy alta. Entonces, nosotros tenemos métodos sencillos para poder hacer eso. La pregunta es, teníamos el concepto de que las antraciclinas provocan un daño cardiovascular irreversible y que lo que pasó, pasó y va a progresar. La evidencia actual ha cambiado y hoy sabemos que lo importante es la detección temprana. Si yo detecto precozmente mi cardiotoxicidad, miren estos estudios que se han hecho recientemente. Beta bloqueador carvedilol, grupo control, basal, miren la fracción de eyección, miren la fracción de eyección, posterior a la quimioterapia, la caída, y cuando esto es en el grupo que recibe carvedilol, ustedes ven que no se... Buenos días con todos. Agradezco a la sociedad por haberme dado la oportunidad de hablar de un tema tan interesante para mí como es la utilidad de las técnicas de medicina nuclear en la insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar de todos los procedimientos o tratar de abarcar los procedimientos que nosotros realizamos en la parte de medicina nuclear. Bueno, dentro de las técnicas nucleares tenemos las que nos permite evaluar la función ventricular, la perfusión miocárdica, el metabolismo miocárdico, que es el PET, para ver sobre todo viabilidad, la lesión miocárdica, el diagnóstico de diferencial de miocardiopatía dilatada isquémica versus no isquémica, la inervación adrenérgica y el sincronismo intraventricular. En la función ventricular nosotros tenemos un estudio que ya lo venimos utilizando hace muchísimos años, que es la ventriculografía isotópica, también llamada como FEVI o MUGA, que consiste en que nosotros vamos a hacer coincidir el RR del electrocardiograma y con la toma de imagen. Para este tipo de estudio utilizamos un fármaco que se llama pirofosfato estañoso. Se llama MUGA porque eso significa multigatillado. Lo que vamos a hacer es coincidir, como les decía, el RR del electrocardiograma, y más o menos se va a tomar unos 300 ciclos para determinar la función ventricular que tanto nos va a dar sistólica como diastólica. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, vemos el callado de la aorta, y lo interesante de este estudio es que también nos permite determinar una fracción de eyección regional, como ustedes pueden ver. Generalmente a nosotros en el Hospital Carlos Andrade Marín nos piden este estudio con muchísima frecuencia en los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama o linfoma y que van a iniciar su tratamiento para quimioterapia. Como ustedes saben, la cardiotoxicidad es una de las causas de insuficiencia cardíaca que puede presentarse.
Entonces, nosotros lo que hacemos es una ventriculografía isotópica al inicio del tratamiento oncológico, durante el tratamiento y después del tratamiento. Entonces, los médicos oncólogos van monitoreando la fracción de eyección y dependiendo de eso, toman decisiones si el paciente continúa o no tomando la medicación. Ya, otra de las, mejor dicho, la ventriculografía isotópica, ¿qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de que es un método muy reproductible, tiene la ventaja de que este método no es operador dependiente y tiene la desventaja, en cambio, de que vamos a utilizar radiación. Como ustedes saben, la fracción de eyección es un predictor de muerte súbita y es por eso que también es importante. En cuanto a la perfusión y flujo, nosotros hacemos un estudio que es tal vez mucho más conocido por ustedes, que es el SPECT de perfusión, el cual nos permite valorar isquemia, necrosis y de acuerdo a protocolos también podemos ver viabilidad. Este estudio es importante también porque nos permite ver localización, extensión, severidad de la isquemia y viabilidad miocárdica. Nosotros para esto lo que hacemos es más bien utilizar un radiofármaco que se llama MIBI con tecnesio 99M. Entonces, en la perfusión, nosotros hacemos protocolos que pueden ser con esfuerzo físico, esfuerzo farmacológico o cuando queremos ver viabilidad podemos utilizar también el estudio potencializado con nitroglicerina. En la insuficiencia cardíaca, este estudio es muy importante porque nos permite ver si la miocardiopatía dilatada es de origen isquémico o no isquémico. Tiene una importante valor en este sentido. Entonces, nosotros podemos ver casos de gamografía normal donde se ven defectos múltiples o defectos relacionados a territorios coronarios, o también se puede determinar defectos en parche, lo que generalmente son defectos que no tienen relación con cardiopatía isquémica. Es importante también mencionar que ahora se puede utilizar imágenes híbridas como por ejemplo el SPECT-CT y el PET-CT. Aquí tenemos nosotros una imagen de un ventrículo izquierdo dilatado. Si ustedes se fijan, tiene un defecto de perfusión en la pared anterior y septal. Fíjense acá, en este otro corte tenemos la pared anterior apical. Es un defecto prácticamente que engloba todo el territorio de la descendente anterior. Y vemos un corazón dilatado. Si se fijan acá, esta es en la imagen, digamos, del tórax, donde vemos un corazón bastante grande. Como vemos, este tipo de SPECT es de un paciente isquémico porque está pues disminuida o anulada la perfusión a nivel del territorio de la descendente anterior. Aquí tenemos el mismo paciente donde vemos el gran defecto con una fracción de eyección pobre del 35%. Y esto de aquí que ustedes ven son los mapas polares. Aquí vemos los territorios. Este es el territorio de la descendente anterior, el territorio de la circunfleja y el territorio de la coronaria derecha. Nosotros con el mapa polar nos permite determinar los scores. Esto es muy importante, ya que cada pedacito de esto corresponde al 6% de la masa del ventrículo izquierdo y el territorio que tiene en el centro es la punta del corazón, que corresponde al 4% de la masa del ventrículo izquierdo. Entonces nosotros por medio del mapa polar podemos determinar qué tan extenso es el defecto
y también determinar si ya es reversible o irreversible y ver qué gravedad tiene este defecto. También nos permite el SPEC, que es un estudio gatillado, es decir, que se coincide el RR del electrocardiograma, nos permite determinar la fracción de eyección tanto en esfuerzo como en reposo. Y estos son los scores que les decía, que corresponde al score de estrés, el score de reposo y el score diferencial. Dependiendo del score diferencial se toman decisiones en cuanto a la realización de colocación de stent o bypass coronario. Nosotros manejamos scores mayores de 7 para hacer algún procedimiento. Menor de 7 prácticamente es tratamiento clínico y nada más, o observación. Este caso de aquí quería presentarles, es un paciente que tuvimos la oportunidad de hacerle un SPED y un PED. Este es un PED, ¿sí? La semana pasada es un paciente referido, paciente joven de 38 años de edad, prácticamente sin ningún factor de riesgo cardiovascular, en el cual viene con dolor torácico típico, un infarto de cara anterior extenso, y se le realiza una coronariografía en la cual encuentra lesión de 3 vasos severa con una fracción de eyección pobre. Presentan el caso y deciden realizarle un SPEC de perfusión primero para ver si hay viabilidad. Les voy a... se me ha pegado al revés. Este es el SPEC, ¿sí? Este es el SPEC que nosotros lo hicimos, en donde vemos un defecto de perfusión a nivel apical y a nivel de pared inferior. Pero prácticamente no había reversibilidad y en vista de eso solicitaron realizarle un PED. En el PED, que es este de aquí, esta imagen de aquí, prácticamente nos parecería que fuera de otro paciente, porque si ustedes se fijan, el defecto de perfusión era en la pared inferior y apical, y en el PED nosotros vemos un defecto de perfusión a nivel de la pared anterior y una mejoría sustancial a nivel de la pared inferior. Esto nos llama a ver que a nivel de la pared inferior el paciente tiene viabilidad miocárdica, y a nivel de la pared anterior, como era reciente, el paciente tenía menos de 8 días de haberse infartado. Cuando hay este defecto en este tipo de pacientes que es discordante con la perfusión, esto es un aturdimiento miocárdico, que es un signo también de viabilidad miocárdica. Entonces, en este paciente vemos que prácticamente tanto el territorio de la descendente anterior como la pared inferior y lateral tienen viabilidad, y por eso es que decidieron a este paciente hacerle revascularización coronaria con bypass coronario. Entonces, este es otro tipo de paciente que quería solamente para indicarles que el SPEC nos sirve para ver territorios y determinar, por ejemplo, que en este paciente la miocardiopatía dilatada es de origen isquémico. Aquí vemos nosotros una disminución de la perfusión en la pared inferior y a nivel apical, que no se modifica mayormente en el reposo. Este es el estudio de PED del paciente. Si ven ustedes, es un corazón sumamente dilatado, grande, con el defecto a nivel anterior que en el SPEC no se veía, y la perfusión a nivel de la pared inferior que se ve muy bien en el PED. Cabe indicar que nosotros con el SPEC tenemos un problema en el paciente hombre cuando vamos a valorar la pared inferior, porque el paciente hombre obeso tenemos el problema del diafragma, que nos da una atenuación a nivel diafragmática, lo cual nos puede dar falsos positivos. Así también en paciente mujer nosotros también tenemos el problema de las mamas, que en cambio nos puede dar un defecto a nivel de la pared anterior que nos da un falso positivo. En el PED no tenemos ese problema. Eso es una ventaja que tiene el PED con respecto al SPEC.
paciente de acá, en cambio, si ven ustedes la distribución de la perfusión es a nivel parchosa, o sea, no tiene una, digamos, una distribución a nivel de un territorio. Esto corresponde a una miocardiopatía, pero de origen no isquémico. En estos casos, cuando nosotros vemos así el ventrículo, sugerimos que se complete con resonancia cardíaca porque... Muito obrigado, muito gentil, mereço tudo isso. Eles estão tendo algum problema aqui com os slides, os diapositivos, então eu vou, para preservar o tempo, eu vou começando a apresentação dos diapositivos. Quando eles entrarem, a gente mostra. Antes de entrar, agradecer mais uma vez o convite, as palavras e dar congratulações pela mesa do evento. Nós não mesmo. As apresentações muito importantes. A ressonância magnética, ela é um exame que apresenta, de novo, peço desculpas, mas eu vou falar em português para não me atrapalhar. A ressonância magnética é um exame A ressonância magnética é um exame que não utiliza radiação ionizante, mas utiliza contraste na maior parte das vezes para fazer suas imagens. Ela já é disponível na prática clínica desde o ano de 1980 para avaliar populações. E a partir de mais ou menos 1989 ela começou a ter um uso mais disseminado. Ela tem uma alta resolução espacial, uma resolução temporal satisfatória, mas a grande qualidade da ressonância é sua resolução e contraste, ou seja, sua capacidade de distinguir um tecido de outro, para tecidos de natureza distinta. E quando nós vamos mudar, e eu vou repetir um pouquinho o tema da apresentação, para não falar só de cardiopatias, afinal, se der certo, eu vou falar alguma coisa também de insuficiência cardíaca. Quando nós vamos pensar nos pacientes com insuficiência cardíaca, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, é uma entidade cujo diagnóstico é fundamentalmente clínico. Nós não necessitamos de muitos outros exames para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Segundo, o exame auxiliar mais importante que nós podemos pedir é o raio-x do tórax, porque a radiografia de tórax vai não só confirmar que existe, como vai nos ajudar a estratificar o risco desse paciente com insuficiência cardíaca. Se ele está em grau funcional 1, se ele está em grau funcional 2, com isso nós fazemos o diagnóstico. Mais do que isso, o ecocardiograma é uma ferramenta indispensável na insuficiência cardíaca hoje, seja ela de origem isquêmica, seja ela de origem miocárdica, porque ele dá a fração de ejeção, por mais grosseira que seja, é uma medida de função particular, ele dá outros parâmetros de função sistólica e faz uma excelente avaliação diastólica. Com isso, nós conseguimos fazer todas as avaliações necessárias. Então, por que se pensar em outros exames? Por que considerar a tomografia? Por que considerar a ressonância? Por que considerar até a medicina nuclear, que foi muito bem avaliada agora há pouco? Porque nem sempre as aparências permitem identificar todas as coisas. Como se diz popularmente, as aparências enganam. E muitas vezes, por trás de um quadro de hipertrofia, nós temos manifestações clínicas diferentes. Por exemplo, nós podemos ter pacientes idosos que têm hipertensão e cujo tratamento de hipertensão não produz a resposta que nós gostaríamos de ter. Ou pacientes que apresentam uma disfunção diastólica mais acentuada do que devemos ter, ou pacientes em que os ecocardiogramas dão informações diferentes. Então, quando nós desejamos aprofundar o diagnóstico, aprimorar o diagnóstico, principalmente etiológico, nós podemos considerar um outro exame. Mais especialmente, se esse diagnóstico etiológico pode mudar o conduto. Então, o exame nunca deve ser pedido porque ele pode ser feito. O exame deve ser pedido porque ele pode modificar a conduta. E aí que a ressonância magnética pode entrar. Uma das circunstâncias que nós temos usado muito no projeto de CIMI são os casos de pacientes idosos que apresentam hipertrofias. Isso pela possibilidade de caracterização do miocárdio.
como é que nós podemos caracterizar o miocárdio por ressonância? Através de duas técnicas, uma mais comum e outra mais recente, que o Giovanni acabou de contar, que tem disponível aqui também. A técnica mais comum é uma técnica chamada de realce tardio. O que é o realce tardio? Injeta-se um contraste, esse contraste é um metal que chama gadolina, e é um metal que ele é muito tóxico, por ser muito tóxico, ele é associado ao DPPA, uma macromolécula. Dessa maneira, formando essa macromolécula, esse contraste não penetra em células vivas. Mas se houver alguma lesão de membrana celular, ou se houver uma fibrose, um aumento expressivo do espaço extravascular, esse gadolino fica imprimado naquela região. 5, 7, 10, 12 minutos depois, quando nós vamos fazer a imagem, ela pode estar clara. Isso se chama realce tardio. Existem fundamentalmente dois padrões de realce. Um realce chamado isquêmico e um realce chamado não isquêmico. O realce isquêmico é aquele que apresenta uma distribuição que obedece à distribuição das artérias coronárias e que tem uma progressão do endocárdio e do neurólogo, chamada progressão não. O realce não isquêmico não obedece à distribuição das coronárias, pode estar no mesocárdio, no pericárdio. Dependendo dessas características do realce tardio, posso fazer duas coisas: confirmar o diagnóstico e estratificar o risco de morte, principalmente de morte súbita. Quanto mais realce tardio tem, mais fibrose existe, maior a chance de morrer. Então, essa é a principal contribuição da ressonância. Se os diapositivos voltarem, eu mostro alguns casos em que nós tínhamos pacientes que a morfologia é absolutamente a mesma, não se sabe se existe uma hipertrofia, um aumento da espessura da parede ventricular, essa contração mais ou menos a mesma, com queda da função diastólica. Mas o padrão de realce tardio mostrou que eram etiologias diferentes. Vou esperar um pouquinho para ver se os diapositivos mostram, mas citar quais eram as etiologias desses pacientes. Então, essa é uma condição. A outra condição que nós usamos muito em ressonância magnética são em atletas, principalmente atletas que apresentaram algum tipo desse sintoma, especialmente síndrome. Esses atletas podem estar simplesmente com o sistema de treinamento aumentado e o coração do atleta ele não pode ser avaliado apenas pela morfologia, já que essa morfologia é influenciada tanto pelo tipo de atividade física como pelo tipo de treinamento. O treinamento é muito importante para definir o que vai acontecer com o coração. E nós muitas vezes fazemos ressonância. Nós temos uma experiência grande de 100 casos, 50 atletas sem nenhum tipo de doença e 50 pacientes. Existiam algumas diferenças muito marcantes entre eles. A primeira delas é a presença de realce tardio. 32 dos 50 atletas tinham realce tardio e só 4 dos atletas tinham. Os 4 atletas que tinham eram ultramaratonistas. Talvez a ultramaratona não seja uma coisa tão saudável. A segunda coisa interessante é que existe uma relação entre o diâmetro da cavidade e a espessura da parede, que essa era normal nos atletas e era anormal nos doentes. Na frente. Quando o paciente tem um risco moderado, ele vai continuar os funcionamentos. E quando esse paciente tem baixo risco, mas ainda assim, clinicamente, não se conseguiu excluir a presença de doença coronária, ele faz uma tomografia. Então, o nosso fluxo de avaliação desses pacientes, a primeira coisa que nós fazemos é estratificar a chance de ter doença arterial coronária. Se a chance é muito alta, vai direto para a cinetomografia com potencial de vascularização. Se a chance é moderada, ele vai para o exame funcional. Se a chance é baixa, ele vai para uma tomografia. Se a tomografia mostra lesões, ele também vai para o cateterismo, para quem sabe que é vascularizado. Se nada disso acontece, ele vai então investigar outras causas, mas sempre tentando tratar o fator por causa de risco. Até porque nós sabemos hoje também que até 20% dos pacientes com doença arterial coronária podem ter isquemia sem ter obstrução grave das artérias epicárdias. Isso deve principalmente
a lesão de circulação. Então não é porque ela não existe, nós não vamos tratá-la. Então eu vou só, posso um minutinho? Não, só para mostrar os casos da... Não vou repetir tudo, fiquem tranquilos. Isso que eu queria mostrar. Então, isso que eu queria mostrar, a técnica do Real Cardiograma feito. Nós injetamos o contraste, esse contraste 7 a 12 minutos, e aí existem duas possibilidades de padrão. Existe um padrão isquêmico e não isquêmico, mas, enfim, o que eu quero principalmente lembrar é isso, a possibilidade de fazer o diagnóstico e aproveitar as imagens, não quero mostrar muito tempo, para, principalmente nesse tipo de situação, vejo esse tipo de sequências em que tipo de paciente? Porque, por um lado, tem, né, essas sequências são muito usadas em termos de pesquisa ainda, e outros falam assim, já está mais padronizado. Muito usado, por exemplo, as sequências entre 2 para miocardite, tá, com tubo, ou ter um MAP, por exemplo, no paciente com um indivíduo atleta. Então, em que tipo de paciente você recomendaria fazer essa sequência? Boa pergunta. T2 nós temos feito para a suspeita de hemocomatose. Então, quando tem suspeita de hemocomatose, nós fazemos não mais a medida do T2, mas fazemos o mapa do T2. Porque a medida do T2 é a mais imprecisa. Muita variação. O mapa do T2. E depois eu falei essa pesquisa. O mapa T1 nós temos usado para os pacientes com suspeita de sonência cardíaca, fração de injeção preservada, que não exibem real estatística. Porque eles já mostram que há uma certa fibrose no miocárdio suficientemente extensa para piorar o prognóstico desse paciente. O segundo, exatamente no grupo dos atletas, também que não tem real estatística. Antes de dizer que aquele miocárdio é normal, nós temos feito uma matéria. São essas pessoas. Tem um nativo e pós-gadolínio para fazer o ECV ou... Exatamente os dois. Tem um nativo e depois o medida do espaço extracional. Doutor, e seria uma pergunta um pouquinho mais técnica em relação ao método mesmo de realce. A gente faz normalmente a sequência, os 10 minutos, né, para essa avaliação, com um tempo de inversão determinado, que pode ser calculado pelo Luke Locker, etc. Mas, você recomendaria, porque eu já escutei, para conseguir avaliar realce tardio subendocárdico, que não dá para ver com tempo de inversão normal, você fazer essa mesma sequência com um tempo de inversão mais curto, por exemplo, com 200 milissegundos. Excelente. Porque eu já escutei isso, inclusive muitas vezes, a gente nem vê com tempo normal, com tempo de inversão normal, mas consegue olhar aquele padrão subendocárdico com um tempo de inversão mais curto. Não sei se é recomendado, eu acho que não tem padronizado isso, mas... Não tem. Já é uma excelente pergunta. Não tem padronizado, nós temos feito. Como é que nós temos feito? Eu injeto hoje metade do volume de contraste que eu injetava no passado. Quando você injeta 0,01, não mais 0,02. Por quê? Porque quando você injeta 0,01, as curvas de separação do caminho são mais precoces do que quando você injeta 0,02. Então você injeta 0,01, com 5 minutos você já tem imagem de realce. Não precisa esperar os dois. E aí eu injeto uma dose de reforço e com 12 eu faço um TI mais baixo, que é para procurar esse realce subendocárdico. E às vezes principalmente paciente diabético, que tem aquelas doenças difusas que ninguém consegue encontrar realce, você faz esse realce, faz uma dose de reforço, faço metade da dose e análise precoce. Precoce não, realce está de 5 minutos. Injeto a dose de reforço, complementar, e analiso por 12 minutos, um TI baixo. E a gente muitas vezes encontra esses pontos de realce subendocárdico. Pode usar que funciona. Graças. Claro. Eu tenho uma pergunta aí, Breno, mas que todo va direccionado al auditorio. Esto digo porque en la actualidad la imagen cardíaca a nivel de todos los centros del mundo ha evolucionado muchísimo. En los últimos 40 años, todo lo que es técnica de imagen ha evolucionado. Y en los últimos 15 años más aún,
ha habido avance significativo. Por ejemplo, se dice que en la época actual las técnicas de imagen es como que si se compararan al descubrimiento del electrocardiograma hace 100 años. Entonces, la imagen cardíaca en la actualidad está tomando mucha importancia, no solamente para la etiología, sino también para el diagnóstico y el tratamiento. Mi pregunta es lo siguiente, Ibrahim. En muchas de las técnicas de imagen se utiliza radiaciones. Y en las técnicas de radiación se dice que en la actualidad hasta el 2% de las personas que trabajan en el área de radiación pueden tener cáncer. Y ahí vienen otros métodos de avance, que es la resonancia magnética. Esta resonancia magnética en cambio puede utilizar la radiación. Entonces yo quisiera, para el auditorio por ahí, cómo es el avance desde el punto de vista epidemiológico y de tecnología para el personal que trabaja, y cuál es el futuro de la resonancia magnética, sabiendo el inmenso aporte que da a la cardiología. Muito bom. Vamos lá. Primeiro, os equipamentos mais novos vêm com doses de radiação muito menor do que no passado. Existem umas câmeras hoje, eu vou comentar depois, que fazem com doses submilisíveis. Existem equipamentos de tomografia que fazem com doses muito baixas. Então isso foi um avanço importante. Por isso que foi importante discutir a radiação. Porque se não se houvesse discutido, não se teriam tomado os cuidados. Segunda coisa, para quem trabalha, é a proteção. Não se pode descuidar da proteção radiológica, se tem que seguir todas as regras e normas para isso. Terceira coisa, o estudo epidemiológico é muito difícil de ser feito. Para você ter certeza que nada aconteceu, você teria que levar esses pacientes por 40, 50 anos. Provavelmente o investigador morre antes do estudo acabar. Porque o efeito da radiação pode ser de longo prazo e muitos outros efeitos e elementos são potencialmente cancerígenos. Por exemplo, as pessoas que moram embaixo de fio de alto, mas o carro, a tensão elétrica, tudo isso são outros elementos cancerígenos que podem ter outros benefícios geológicos. Então, eles preferem prevenir. A prevenção é essa. Equipamentos mais low possível, usar a menor dose possível. Protocolos bem feitos para que isso consiga a melhor qualidade de imagem, a menor dose possível. Proteção radiológica que não pode ser descuidada. E aqui, para mim, é o mais importante. Indicar o exame na hora certa. Não existe dose de radiação ruim para quem precisava fazer aquele exame. Para esses pacientes com microdose, por exemplo, não tem problema de ser submetido ao radiofármaco, porque aquilo é fundamental para eles. Por outro lado, qualquer exame mal indicado é uma dose de radiação exagerada. A ressonância, eu acho que ela vai avançar no sentido de ser um exame mais rápido. Também tem que ser um exame um pouco mais confortável para o paciente. Na hora que isso acontecer, que o exame mais confortável, mais rápido, ela vai ganhar uma aceitação maior. E uma terceira coisa que a ressonância precisa é ter mais gente capacitada para fazer. Tem pouca gente que se dedica a fazer ressonância. Yo quisiera contestarle algo a la primera pregunta. Pues nosotros, o sea, que somos el personal ocupacionalmente expuesto a radiación, tenemos un programa de protección radiológica, estamos siempre en constante evaluación por parte de nuestra entidad reguladora, que aquí en el país es SCAM. Los niveles de radiación que manejamos es hasta 20 milisieverts al año, pero nunca llegamos a esos valores. Los técnicos, que son los que más se exponen, porque nosotros utilizamos, son fuentes abiertas, ellos utilizan detectores de radiación. Tenemos detectores de radiación ambiental, tenemos detectores de radiación individual, porque como ustedes saben, la radiación no se ve. Entonces el paciente puede estar inyectado y nosotros no sabemos y nos está irradiando. Entonces tenemos detectores de radiación. Por ejemplo, yo pasé mi embarazo en medicina nuclear y no tuve ningún problema. La persona que está a cargo de la protección radiológica
radiológica, pues cuando está embarazada una persona y que está trabajando dentro del servicio de medicina nuclear, le da un detector de radiación individual, y aparte de eso un dosímetro que se pone en el pecho, que es el de la madre, y un dosímetro abdominal, que es el del bebé. Y le van monitoreando cada semana a ver que los niveles de radiación no aumenten. Obviamente que en ese tiempo, por ejemplo, pedimos ayuda a cardiología para la cuestión de las pruebas de esfuerzo, que en este caso las hago yo misma, y para evitar la exposición al tecnesio, porque básicamente nosotros lo que más utilizamos es tecnesio 99, y bueno, pues los informes no se pueden realizar normalmente. Nos hacen también en el hospital un control cada año, o dependiendo si es que alguien pues necesita, porque sus niveles de hematocrito están bajos, los leucocitos están bajos. También nos hacen fragilidad cromosómica. Todos estos niveles nos hacen anualmente, y si hay alguna valoración, algún dato alterado, pues se repite a los 2 meses. Tenemos un control anual con el médico de genética del hospital. Él nos ha recomendado que consumamos vitaminas con minerales. Aparte de eso, el té verde nos ha recomendado que nos ayuda muchísimo para la cuestión de evitar mutaciones. Y en realidad, o sea, sí es un cuidado bastante bueno que se hace al POE, que es el profesional ocupacionalmente expuesto. La verdad es que sí se puede, o sea, no dependen, hay riesgos biológicos que se pueden producir y que también dependen de cada persona. Es decir, por ejemplo, si no hacemos ejercicio, si somos obesos, si estamos también mucho en contacto con la radiación solar, todo eso va a aumentar la fragilidad cromosómica. Entonces, muchas veces no es tanto la radiación que nosotros estamos expuestos, sino también son nuestros hábitos de vida. Y otra cosa que también es importante es que la persona que está expuesta a radiación tiene que tener básicamente las cosas que siempre nos dicen, que es un adecuado blindaje, una exposición de corto tiempo, o sea, tiempo y distancia. Si nosotros respetamos estas 3 cosas, pues prácticamente tenemos, digamos, una exposición muy baja a la radiación. La radiación no hay que tenerla miedo, hay que tenerle respeto. ¿Sí? Muchísimas gracias.